Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En la sesión de ayer fue una sesión teórica en la cual, aquí está mi blog y nos vamos a estas slides de geometría de un portafolio de inversión. Y les expliqué el Capital Asset Pricing Model, este modelo CAPM, y lo expliqué de una manera geométrica, pensando en que estamos tratando de explicar un activo con respecto a otro que en la teoría del Capital Asset Pricing Model es con respecto al mercado. Me hicieron algunas preguntas ayer en Discord sobre este mercado, y el mercado es solamente una referencia que se pone. Cuando salió este modelo no había tantos datos y entonces había muchas discusiones sobre qué tan válido era suponer la existencia de un mercado, pero actualmente con todos los datos que tenemos y los ETFs, tener un mercado es muy simple. Y la idea principal aquí era ver el problema como un problema de 3 dimensiones. Entonces estoy proyectando toda la multidimensionalidad y de todos los factores que pueden explicar los rendimientos de un activo, y los estoy proyectando en un espacio de 3 dimensiones. Y ese espacio de 3 dimensiones es este, en el cual voy a considerar una de las dimensiones beta es explicar el activo con respecto al mercado. Entonces esta es la parte de correlación con el mercado, el RM, el beta. Y por construcción, como estamos suponiendo que hay ortogonalidad considerando el producto interior o producto punto, la covarianza, entonces bajo esa perspectiva la parte de mercado va a ser ortogonal a las otras. Como es un error, podemos considerar que es nada más error de modelo, porque estamos proyectando a 3 dimensiones en lugar de la multidimensionalidad que tiene el rendimiento. Entonces alfa simplemente es la fracción del rendimiento que no se puede explicar por el mercado, y más precisamente es la fracción del rendimiento que tiene correlación cero con el mercado. Entonces, visto de otra manera, podrían explicar este rendimiento como x más y. Bueno, quiten el epsilon por el momento, pero x más y ven que x es una variable que no tiene correlación con el mercado, y y es una variable que sí tiene una correlación con el mercado. Así lo pueden interpretar. Ok. Y con eso hicimos una clasificación de fondos. Ahorita vamos a construir el prototipo, y las preguntas que me hicieron de si alfa y beta solo sirven para esta clasificación, no, esto es una curiosidad que se me ocurrió pensando geométricamente, no es algo muy común. De hecho, lo que vamos a ver una vez que tengamos el prototipo listo es tratar de entender un activo nuevo con respecto a un activo viejo que conocemos. Ese es el principal objetivo del Capital Asset Pricing Model. En pocas palabras, es tratar de utilizar todo lo que ustedes conocen del mercado M, todo lo que conocen de este mercado, tratar de utilizarlo para explicar esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, ya que más o menos está por el modelo, vamos a empezar a construirlo. Ahora, vamos a pensar qué son las partes que necesitamos. La primera parte que necesitamos es una regresión lineal de 2 activos, el activo A y su mercado, pero más generalmente de 2 activos. Entonces tengo que hacer una regresión lineal. La regresión lineal me va a dar algo de este estilo, y una vez que tenga algo de este estilo voy a calcular el coeficiente alfa, que es el intercept. Voy a calcular la pendiente al origen, que es el beta, y entonces voy a considerar que ese es el beta del Capital Asset Pricing Model. Y segundo, quiero ver qué tanto este modelo, porque esta parte de aquí es un modelo que está tratando de explicar los rendimientos. Obviamente por algo hay un error, porque no va a ser exacto. Quiero ver qué tanto esta parte del modelo, el alfa más beta RM, puede explicar los rendimientos del activo A, y para eso voy a tratar de buscar métodos cualitativos y cuantitativos. Obviamente este es un curso de finanzas cuantitativas, pero eso no significa que los métodos cualitativos no valgan la pena.
Al contrario, un buen método cuantitativo está inspirado en un método cualitativo detrás. Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver, tratar de hacer un plot de la regresión lineal, que es la parte cualitativa. Y una vez que hagamos eso, vamos a buscar un mecanismo que nos permita cuantificar qué tan buena es la aproximación. Entonces a eso vamos. Ahora, vamos a proseguir como siempre. Si se acuerdan, como siempre, la manera de proseguir es, nos vamos a escribir aquí, antes, esta ya es la parte bonita, ¿verdad? Pero antes de hacer esto, ¿cómo procedemos? Vamos a crear un nuevo archivo, vamos a salvar, y se va a llamar, el archivo se va a llamar 03, y se va a llamar CAPM de Capital Asset Pricing Model. Ok. CAPM. Hasta aquí vamos bien, nada nuevo. Entonces lo que voy a hacer es, antes de hacer esta parte de factorización, si se acuerdan, o de refactorización, lo que quiero hacer es, primero, tratar de correr cosas y que funcionen, y si funcionan entonces ya las podemos encapsular para que sea muy simple y que solo tenga que correr esta parte de aquí como mi gerente de portafolios. Entonces, lo primero que hay que hacer, recuerden, tengo que hacer una regresión lineal. Pero antes de hacer la regresión lineal tengo que tener dos series de tiempo. Eso ya lo sabemos hacer. Entonces voy a copiar esta parte de aquí. La voy a poner acá. El OS no lo necesito. Y voy a jalar, no, random variables no lo necesito jalar, pero market data sí. ¿Por qué? Porque aquí voy a poner, necesito dos RICs, ¿verdad? Necesito dos activos. Entonces ya no le puedo llamar RIC nada más como la clave del activo. Tengo dos activos. Entonces tengo uno que es un activo y entonces se le puede llamar asset, pero más comúnmente se le llama en el mundo financiero security. Entonces voy a escribir security. Entonces vamos a tratar de explicar, por ejemplo, ¿qué voy a poner? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Voy a tratar de explicar una cosa con respecto a la otra. Entonces si nos vamos aquí a data, y tenemos todos los activos acá. ¿Se acuerdan que estos que empiezan con XL son los sectores? Entonces voy a tomar el sector tecnológico, XLK, y voy a tratar de ver cuánta relación hay entre el sector tecnológico, XLK, y su índice, el Standard & Poor's. Si se acuerdan cuando vimos los pesos, y pueden verlo en los videos anteriores, cuando vimos los pesos del Standard & Poor's y empezamos a elegir nuestro universo, nos dimos cuenta que de los primeros 8 activos, 7 o quizás 8 si consideran Tesla un activo tecnológico, pero mucha gente lo considera como un activo industrial porque porque manufacturan automóviles. Pero entonces 7 de 8 son tecnológicos y aproximadamente el 25% del peso de todo el Standard & Poor's son estos 7 tecnológicos. Entonces sería muy interesante ver si invertir en el sector de tecnología es lo mismo que invertir en el Standard & Poor's, porque de todas maneras invertir en el Standard & Poor's es invertir en tecnología más algo. Entonces voy a hacer eso. Entonces mi security va a ser el sector de tecnología, XLK. Y para que se acuerden, aquí, cuando bajen en GitHub todos los datos, aquí tengo un README en el cual les estoy explicando los diferentes sectores. Y aquí lo ven, el sector tecnológico es XLK. No se tienen que grabar de memoria esto, para eso está el README. Y el mercado, se le llama mercado, también se le llama la base. Y a ver, un momento, estoy viendo las dudas. Entonces al mercado se le llama en inglés benchmark, que es el parámetro con el que empezamos. Entonces hay que empezar así y es SPX. Aquí estamos.
Ahora, lo que necesito es hacer una regresión lineal. Y pensando la regresión lineal son dos variables, es la variable x y la variable y. La variable y es esta de acá, es el activo, y la variable x, o sea, pensando y como alfa más beta x, la variable x es el mercado o el benchmark. Entonces hay que ponerlo así. Vamos a ponerlo al revés, como sea x y y. Entonces, este de aquí le voy a poner x. Este de aquí le voy a poner que es la variable y. Ahora, quiero bajar las series de tiempo, porque la idea es, necesito dos vectores de rendimiento y hacer una regresión lineal. Pero esto lleva su tiempo. Y lo que quiero que tengan presentes los pasos que hay que seguir. Lo primero es hay que bajar las series de tiempo. Entonces voy a poner aquí. Entonces get time series, get time, vamos para acá. Así, get time series of x y. Ok, entonces lo voy a poner aquí tx de la time series de x. Mejor así. Time series de x, que esté completo. ¿Y qué es lo que sé hacer? Puedo hacer market data punto F9. Y ahora sí, aquí le puedo hacer espacio. Market data low time series. Entonces aquí le voy a poner el X, es el benchmark, perdón, y voy a bajar la serie de tiempo de Y, que es la security, y en este caso esto queda así. Entonces estoy utilizando las funciones, y si se acuerdan cuando construimos este archivo de market data, les comenté que podríamos haber metido el low time series en la clase distribución o distribution. Pero si procedo de esa manera, significa que en este caso tendría yo que crearme una instancia de distribución solamente para tener acceso a las time series. Entonces yo sabía que eventualmente iba a necesitar, fuera de la clase distribución, que iba a necesitar las time series. Y entonces por eso lo consideré como una función. Obviamente que cuando estás preparando un curso como este, pues ya sabes para dónde vas. Es muy difícil cuando uno está empezando a saber dónde acomodar las cosas. Sin embargo, si uno es muy transparente en cómo acomoda las cosas, por ejemplo, esto de aquí, es muy fácil. Podría yo cambiar esto y meterlo a distribución, es muy fácil. Lo pongo tal y cual y con la indentación. Entonces sería una nueva función adentro de distribution, y solo tengo que ser muy cuidadoso con las entradas, y probablemente va a haber selfs. Entonces el hecho de que esté bien organizado permite modificar, y sobre todo a un programador, no nosotros el quant, sino un programador que se dedica a optimizar el código, puede cambiarlo de lado. La idea es que el código sea modular, que podamos cambiar módulos sin mucho problema. Por eso les presento las cosas como se las presento. Ok, entonces, como vamos a crear time series, y piensen, ahorita es el Capital Asset Pricing Model, necesitamos dos time series y hacer una sincronización de las dos series de tiempo. Eso se va a utilizar más adelante también cuando veamos matrices de varianza-covarianza, porque ¿cómo se calcula la entrada IJ de la matriz de varianza-covarianza? Es el activo I, el activo J, toman los rendimientos y calculan la covarianza. Entonces, la función low time series, que es esta de aquí, probablemente va a requerir una segunda función que sincronice time series. Entonces, eventualmente vamos a terminar con una cosa del tipo synchronize time series, y que le tengo que poner aquí RIC X y RIC Y, ¿no? Es lo que estoy pensando. Eventualmente vamos a terminar con algo de este estilo.
Entonces, me voy a regresar aquí y vamos a correr esto de acá. Vamos a ver las variables que tengo acá. Entonces corro esto F9, F9, tengo mis dos variables de acá, F9 y F9. Sabemos que esto corre, no hay nada nuevo. Este de aquí es el Standard & Poor's, como lo ven. Y tengo close previews y tengo return close. Ahora, estoy pensando, return close no me está gustando, porque fíjense cómo estoy escribiendo las cosas. Estoy escribiendo time series X, time series Y. Entonces voy a necesitar close X, close Y, pero return close X, return close Y es muy largo. Entonces creo que lo voy a cambiar por nada más return. El punto es, si cambio eso, puede ser que destruya el código. Pero si hacen el código limpio, no es necesario. Entonces aquí, en lugar de return close, le voy a poner return. Aquí está. Y ¿dónde se usa también? Aquí en esta parte nada más. ¿Verdad? Y ya. Entonces, eso es lo bonito de hacer las cosas limpias. Que el close previews está perfecto si se necesita. El return lo dejo como rendimiento. Y entonces vamos a ver que lo que hice sí corre. Entonces voy a quedarme acá. Voy a hacer un reset. Yes. Preguntas, ¿a qué se refiere con transparente? Me refiero con transparente. Aquí tengo un spam. Deny. Me refiero a que el código sea transparente en el caso que sea fácil de leer y que un desarrollador, nada más leyendo el código, no necesite que yo esté detrás de él explicándole por qué pasan las cosas. Y que además que sea muy fácil de modificar. Utilicé transparente como sinónimo de modular para cambiar un módulo por otro. Entonces, un ejemplo de esa transparencia que estoy buscando sería que esta función les costará menos de 30 segundos o menos de un minuto, para no ser exagerado, meter esta función en la clase de distribución, si la necesitan, o al revés, una función de aquí, sacarla como una, de adentro de la clase, sacarla como una función independiente. Es a eso que me refiero con la transparencia. Que un programador ve el código y dice, ya sé por dónde va. Y también que, como el código está bien escrito, solo hubo dos lugares que necesité cambiar. El return close por return acá y acá. Entonces vamos a ver que lo que hice realmente no afectó. Entonces voy a tratar de correr esto. Si esto corre, es que no lo afecte. Ya corrió. Perfecto. Entonces hice un cambio que obviamente que voy a tener que, lo voy a subir a GitHub. Entonces cambié market data, porque le cambié el return aquí. Pero lo bonito es que lo cambié dentro de la clase de distribución y lo cambié dentro de la función. Pero el script que tengo, que es lo que es esto que le doy a mi gerente de portafolios que corre, ella no se dio cuenta del cambio. Mi gerente de portafolios no se dio cuenta del cambio y eso es genial. Eso es la belleza de la encapsulación. Si yo hubiera tenido un archivo de secuencial, a lo mejor le hubiera tenido que explicar a mi gerente de portafolios en dónde hice los cambios. Ahorita no lo hice. Entonces, voy a volver a correr esta clase CAPM. ¿Más preguntas? ¿Por qué cambiamos return close por solamente return? Porque es más fácil. Porque justo aquí, cuando vaya a sincronizar las time series, necesito precio de 1 y entonces va a ser close X, close Y. Y en lugar de tener return close X, return close Y, que quiero return X, return Y. Súper simple. Es por... No es necesario, pero es para más simpleza. Entonces ahora vamos a ver, si ya que lo corrí, F9, ¿qué cara tiene? Aquí está. El close y close previews no cambia, el que cambió fue return, aquí está el rendimiento. Y entonces
Ya tengo el rendimiento de mi activo X, que es el Standard & Poor's, y del activo Y, que es el sector tecnológico. Aquí está, perfecto. Ahora mi problema es el siguiente. En este momento tienen la misma talla estos dos, pero ¿qué tal si yo quiero explicar Bitcoin? Así se escribe Bitcoin. ¿Qué tal si quiero ver qué tanto Bitcoin se relaciona con el mercado, con el Standard & Poor's? Esa es la idea, ver la relación entre dos series de tiempo. Esa es la idea del Capital Asset Pricing Model o del CAPM. Vean esto, es diferente talla. Entonces tengo que sincronizar las time series. Entonces lo que tengo que hacer es, ¿qué es lo que voy a tener que hacer aquí? Voy a hacer lo siguiente. El timestamp de X es, toma la time series de X y ¿cómo se llama esto? Es, la primera columna se llama date. Ese es el timestamp de X. Y el timestamp de Y va a ser lo mismo, pero con el time series de Y. Entonces voy a tener dos time series, ok, dos timestamps aquí. Pero esto lo quiero poner como valores. Vamos a ver si jala así. Es una cuestión de nomenclatura. A ver, F9. Aquí está. Es un arreglo de daytimes. Y dice que no le gustó. Entonces lo quiero poner como una lista. Voy a sacar mi acordeoncito para no estarme peleando. Aquí ya lo tengo. Y aquí estaba la de sincronizar las time series. Y lo que voy a hacer es esto. Era lo que quería hacer. Values está bien, pero después tengo que hacerlo como una lista. Nada más lo que me faltó es esto de aquí. Values. Y lo tengo que hacer como una lista. Ese es mi acordeón. Entonces estoy tratando de... Aquí es un arreglo de daytimes. Y cuando hago esto de acá, F9, esto me queda como una lista. Y cuando le doy clic, como ven aquí adentro está el activo, que es el 5 de enero, 6 de enero, 7 de enero, etc. Entonces, tengo una lista aquí, y voy a tener otra lista acá. Lo que quiero hacer es tomar aquí timestamps. Y de hecho le voy a poner time series, timestamps. Le voy a poner así. Entonces voy a hacer un reset. Yes. Entonces esto lo vuelvo a correr. F9. Entonces, en este momento tengo los timestamps de las dos. Y lo que quiero hacer es la intersección de las dos. Porque no porque este número sea más grande, significa que los dos tienen que este de arriba es un subconjunto de este. Entonces tengo que tomar la intersección de las dos listas. ¿Y cómo funciona eso? Funciona con esto. Entonces, se los voy a explicar ahorita. Entonces, los timestamps, que se llama timestamps de hecho, es ¿qué hago? Tengo una lista. La lista la voy a transformar le pongo set y la transformo en un conjunto. Y lo que hago con el comando y el AND, la conjunción, es la intersección de dos conjuntos. Entonces voy a tomar la primera lista, la hago conjunto, segunda lista, la hago conjunto, tomo la intersección de ambos, es un conjunto y ese conjunto lo tengo que cambiar a una... Lo tengo que cambiar. Y aquí está timestamps, es la intersección de los dos, resultó que en este caso sí, parece que es un subconjunto, ¿verdad? Este de acá. Pero ¿qué tal si no? Por ejemplo, si tomo el Standard & Poor's y tomo el índice mexicano. Digamos que queremos explicar el IPC, el índice de precios y cotizaciones mexicano, lo quiero explicar con el Standard & Poor's. Entonces, ¿qué pasaría con esto? F9. Aquí está. Fíjense. Aquí está perfecto. El primero tiene 666, el segundo 670. La intersección es más chiquita. Entonces esto está bien hecho. Y ya que tenemos los timestamps,
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la serie de tiempo de X y vamos a filtrarla. Y esto es una cosa que me parece que es una belleza de pandas, que la idea es, lo que quiero decir es, quiero time series tal, quiero las time series tal que time series punto date is in timestamps. ¿Están de acuerdo que esto es lo que yo quisiera? Pero me dice que esto no funciona. La belleza es que esto se puede hacer casi así, para quedarme, solo quedarme con los timestamps dentro de mi serie de tiempo de X. Solo quiero quedarme con los timestamps que estén en la intersección. Lo bonito es que esto sí se puede hacer en pandas. Existe el comando isin. Y aquí está, miren, aquí está isin y le ponen la lista. Es la time series punto isin. Y ya. Entonces time series aquí, y en lugar de esto va a ser así, punto isin, paréntesis, timestamps. Vamos a ver, aquí la sintaxis era, vamos a ver si esto funciona. Algo no le gustó. A ver, ¿cuál era el isin que estaba acá? Sí, isin timestamp, sí, lo tengo, time series x, that is in. Ya lo corrigí. Entonces vamos a ver si esto funciona. Entonces la serie de tiempo de X, miren, tiene 666. Vamos a ver si esto pasa a 649. No pasó. Según yo debería pasar. A ver. Reset. Vamos a ver. Entonces estamos hasta acá. F9. Y acá timestamp X. No, es que es time series X, me equivoqué. Perdón. Entonces, lo corro aquí. La que necesito es la time series de aquí, corregir, no la timestamps. Entonces, cuando aprieto este botón, miren, pasó a 649. Y voy a hacer lo mismo con Y. Entonces, si hago esto con Y, aquí va a cambiar. Vamos a ver si cambia. Sí cambió. Y ahora lo que tengo que hacer es, si se acuerdan cómo funcionaba el market data, una vez que ya tenía todo esto, tengo que acomodar los valores sort values y el drop NA. Esto es lo importante que hay que hacer. Acá. Entonces, el time series X tengo que hacer un sort values. Está así. Time series de X. Ok. Estos no lo necesito porque ya tengo el return. No necesito el drop NA y reset index. Aquí está. El drop NA. De hecho, el drop NA no lo necesito porque ya quitamos los NAs de arriba y no estoy haciendo ningún cálculo. El reset index sí lo necesito. Entonces, este de acá se llama así. Y estos de acá, esto mismo de X, lo voy a copiar y lo voy a poner en Y. Simplemente Y, Y, Y. Okay. Entonces, esta parte, estamos haciendo lo mismo con X que con Y. Ya lo tiene. Ok, entonces, ahora sí. Si corro todo esto, F9,
Ya tengo las dos time series aquí sincronizadas. Y ven, aquí si tomo esta serie de tiempo de acá, tienen la misma entrada y están ordenadas. Entonces aquí ya estoy satisfecho que las dos time series están bien. Las dos time series están bien. Entonces aquí podemos hacer varias cosas. Aquí ya podemos extraer los dos vectores, X y Y. Bueno, el vector X y el vector Y de rendimientos, porque no es más que time series X de returns y pasarlo a valores. Pero estoy pensando que esto lo voy a considerar como una función extra. Entonces va a ser una función que me va a sacar una time series sincronizada. ¿Y qué es lo que quiero? Cuando quiero la time series sincronizada, ¿qué columnas quiero? La columna date, si la quiero. La columna close, si la quiero. Porque recuerden, queríamos hacer también el plot de las dos series de tiempo de precios, que es el precio de clausura. Entonces necesito la columna close, sí. Y necesito la columna close previews, no la necesito, esa era para calcular cosas. Y la columna return, sí la necesito. Lo que voy a hacer aquí es crearme una nueva time series. Time series. Ok. Este va a ser un pandas.dataframe. Un data frame vacío. F9. Aquí está mi data frame vacío, time series. Entonces la primera columna es, entonces ya vamos a empezar a escribir time series de date. Se va a llamar date. Y voy a utilizar time series x date. Sé que puedo utilizar X o Y porque ya están sincronizadas. Es lo mismo X o Y. Y ahora, time series. ¿Y qué es lo que quiero aquí? Es close de X. Entonces, el precio de clausura de X es, me voy aquí a time series y le pongo close. Este es el close de Y. Y después lo mismo con returns. Y es aquí porque quería el return más simple. Return. No lo necesitaba porque podría ponerle, a ver, aquí es return. Y le pude haber puesto return close como estaba antes. Me parece que así está un poquito más simple. Entonces vamos a ver si funciona. Reset. ¿Más preguntas? ¿Para qué servía el reset index? Ahorita te enseño. Entonces, antes de hacer un reset index, voy a hacer esto de acá. F9. Entonces, vamos a la time series de X. Perdón, vámonos lo que estoy cambiando es la time series de X. Entonces, vámonos a la time series de X. Mira este índice de aquí. Este es el índice. Queda más fácil si te enseño con la time series de Y. Entonces, voy hasta antes del reset index porque el time series de X es un subconjunto del otro. Aquí me voy acá y fíjate. Aquí hay veces que si estoy filtrando la time series de Y, hay veces que aquí en este índice, si estoy filtrando, a veces aparecen aquí, por ejemplo, si filtré los primeros 5, va a empezar, en lugar de empezar en 0, empieza en 4. Si filtré, bueno, en 5. Entonces lo que estoy haciendo es para que este índice quede bien. Porque muchas veces no queda bien. Aquí quedó bien, aunque no es necesario. Voy a poner no es necesario realmente. Yo lo hago porque muchas veces, en algunos casos, a lo mejor es por la manipulación diferente de las time series. Entonces aquí me voy a las time series sort values date true. Aquí me voy a ir acá. F9. Y aquí. Bueno, parece que esta filtración no lo afectó. Pero mira. Sí, esto está bien hecho. Fíjate, tengo aquí 6.49 y aquí acaba en 6.69. Entonces hay ciertos valores que me los estoy saltando. Entonces va a haber ciertos saltos aquí. ¿Sí lo ves? Entonces quiero que esto esté ordenado. Entonces time series sort.
aquí 669, y si le pongo time series reset index, drop equals true, debería ser. Aquí está. Justamente hay ciertos valores que faltan y lo hago para que quede bien. Entonces, eso pasa con el índice. Y ahora vamos a hacer la time series de acá. Vean, column names. Este ya tiene date. Después le pongo este de acá. Es la clausura del Standard & Poor's, close X. Este va a ser la clausura, los precios de clausura en este caso del índice de precios y cotizaciones mexicano. Después le puedo poner return y return. Ahí está. Ahora, podemos cambiar el orden de poner close X, return X, close Y, return Y. Yo lo quiero dejar así porque además cuando estamos haciendo las cosas, no estamos utilizando, cuando llamamos las cosas con los data frames de pandas, los llamamos con el nombre de la columna. Entonces, que la columna esté en el lugar 1, 2 o 3 no importa, porque mientras el nombre de la columna esté bien, vamos a llamar la columna adecuada. Entonces, esta es la time series que ya tenemos. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ya que tenemos esto, ya tengo esto de acá. Lo que quiero hacer, y de hecho es una pregunta, para los que están viendo, es una pregunta. Hay dos maneras de proceder aquí. Una manera es seguir secuencial, y cuando todo jale y tengamos un archivo muy largo, entonces empezar a hacer la refactorización, que significa encapsular en funciones y encapsular en clases. Otra manera es, una vez que tenemos una funcionalidad dada, en este caso la serie de tiempo sincronizada, que queda muy claro que es una serie de tiempo sincronizada, podemos ya encapsular de una vez y considerar esto como una función. Las dos maneras son válidas porque al final de cuentas, cuando terminemos con este prototipo, el resultado va a ser el mismo. La pregunta es cómo quieren proceder ustedes. ¿Quieren dejarlo así por el momento? ¿O quieren que ya empecemos a encapsular? Es una pregunta que les hago. ¿Qué prefieren? ¿Encapsular de una vez o nos esperamos hasta el final hasta que tengamos el script completo? Desde un punto de vista de pedagogía, creo yo que es mejor dejar la encapsulación hasta después porque son pensamientos diferentes, pero cuando uno está haciendo código ya con experiencia, uno ya sabe que esta va a ser una función y que se va a llamar Synchronized Time Series, que era exactamente la función que les había puesto acá, ¿se acuerdan? No. Bueno, entonces, bueno, como no contestan, voy a decidir yo. Y entonces decidí que se va a quedar así. Y está la time series, que es la que quiero. Esta es la que me interesa. Y lo que voy a hacer ahora es hacer el plot. Entonces, plot time series. Y vamos a utilizar el plot, algo muy similar a este plot. El plot que teníamos aquí de time series era utilizar la time series, ponerle punto plot, y ya con eso teníamos cosas de este estilo. Pero yo quiero las dos time series aquí y quiero yo que estén yuxtapuestas, pero como no necesariamente tienen los mismos valores de acá, necesitaré yo dos ejes. Entonces una time series, la azul, va a ser así, con el eje a la izquierda, y otra time series va a estar con el eje a la derecha, potencialmente de otro, bueno, no potencialmente, de otro color, pienso yo rojo, y su eje va a estar del lado izquierdo. Mejor terminamos el código. Ok. Sale pues. Entonces, voy a ir a mi acordeoncito y después les voy a explicar de cómo funcionan las cosas. Tengo aquí mi acordeoncito de clases y no sé qué. Y aquí está la parte de plot time series. Entonces voy a poner esto de acá. Y les voy a mostrar, lo voy a escribir acá. Lo voy a adaptar y lo voy a explicar. Entonces, esto solamente es para cambiar el tamaño. Esto no se preocupen, esto no es importante. Y le voy a dar of close prices.
luego tener Time Series de Close Prices, va a ser el título de aquí, como acá también. Ahora, lo que estoy haciendo aquí, fíjense, estoy creando con el GCA, estoy creándome un juego de ejes, de axis. El eje, y con esto lo que están creando, aquí va a ver, como ven, son dos leyendas diferentes. La leyenda es esta barrita de aquí. Entonces tengo el eje 1 y el eje 2. En el eje 1 tengo, se llama Self Data Table, que ya no se llama así, se llama Time Series con nosotros. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Aquí le había puesto price de X, pero aquí es el close X y close Y. Okay. Entonces, cuando tengo close X, aquí date es el mismo, pero close X es mi benchmark. Va a estar en azul y el close Y va a ser la security, va a estar en rojo. Y aquí le agrego esto de, y el nombre que le voy a poner aquí, dice label central, es justo el benchmark. Esto estoy utilizando el nombre que voy a utilizar aquí. Entonces el eje va a ser el eje, estoy construyendo estos ejes y estos son subejes. Aquí es la localización de la leyenda, que es de la barrita azul, es esta barrita así, azul o roja. Y le digo que quiero un eje secundario, eje vertical. Entonces estos son cosas que a mí me tardó un cierto tiempo. Podría hacerlo sobre la marcha, pero lo que quiero es que vean también cuando uno tiene un código que está bien escrito o que un amigo suyo escribió. Es muy fácil reciclar cuando sabes lo que estás haciendo. Es cambiar la time series como debe ser, cambiar estas cosas y quitarle los selves porque lo exporté de una clase, ¿verdad? Esta clase de aquí, que es la clase, de hecho es la clase de Capital Asset Pricing Model. O sea, ¿a dónde vamos? Es un poco spoiler. Ahora, ya que tengo esto, vamos a ver si funciona. Ojalá funcione. Entonces voy a correr todo esto. Primero voy a quitar esto de acá. Vamos a correr todo esto. F9. ¿Qué tal? ¿Sí funcionó? Ahí está. Entonces, en azul es el Standard & Poor's. Y en rojo es el índice de precios y cotizaciones mexicano. Entonces ya le puedo mostrar, ya tengo un juguete que mostrarle a mi gerente de portafolios, ¿verdad? Le puedo mostrar este juguete y decirle, mira, ¿te gustan así las time series? Y ella va a decir, sí, me gustan. Porque lo que quería ella es algo cualitativo para comparar. Pero ahora también podemos hacer más cosas. Podríamos calcularle correlaciones, podríamos ver si el Capital Asset Pricing Model funciona para el índice de precios y cotizaciones, porque aunque están muy cercanos, no están iguales. Vamos a regresarnos con la parte de tecnología. XLF. ¿Qué pasa si aprieto XLF? Vean, aquí está. Y como, no sé si lo sientan, pero creo que el de tecnología y el Standard & Poor's están más cercanos que el índice mexicano y el Standard & Poor's. Obviamente esto no lo podemos saber así, esto es a ojo. Ahora vamos a ver qué tan bueno es el Nasdaq IXIC. F5, perdón. Miren, el Nasdaq parece ser que tiene menos correlación con el Standard & Poor's que el XLF. Al menos en esta parte, pero en esta parte están muy cercanos. Interesante. Ahora, lo que queríamos hacer es ver qué tanto el SPY, el Spider, que también traquea al Standard & Poor's. Es perfecto. Creo que esto lo explica. Entonces, con este juguetito que acabamos de crear, lo que estamos haciendo es, ¿qué es lo que hicimos? Simplemente tenemos dos series de tiempo, las sincronizamos y hacemos un plot comparativo. Y aquí está, como ven, el SPY tiene estas unidades 10 veces menos que el Standard & Poor's. Así está. Y lo traquea bastante bien. Ahora podemos
irnos y decir, ¿qué pasa si ahora pongo como benchmark el índice de precios y cotizaciones mexicano y quiero comparar con el ETF MSCI de México, que sabemos que no es el tracker uno de otro, son diferentes elementos, pero vamos a ver qué tan cerca están los dos? Pues no muy cercanos, sin embargo en esta parte muy bien, ¿no? Y pueden darse cuenta aquí así al ver que parece ser que se mueven bien, pero hay momentos en los cuales esto sube más. Esto, por ejemplo, es una caída muy grande que esta no lo tiene. Y aquí hay una subida del índice de precios y cotizaciones grande, del índice mexicano, que no lo tiene el ETF. Pero fuera de esas dos separaciones, lo demás es más o menos similar. Esto es interesante y justo. Parte de hacer las cosas cuantitativas hay que traducir esto a números, y esa es la idea del Capital Asset Pricing Model. Esencialmente es no solamente calcular la correlación, que será muy simple, sino que vamos a tratar de hacer una regresión lineal y ver si están muy seguiditos. Esto yo esperaría que si calculo todos los puntos de la regresión lineal, que todos estén sobre la recta, por cómo se siguen, menos. Y ahora vamos a pensar, creo que este era, es uno así, MXN. Entonces quiero ver qué tanta relación hay entre el peso mexicano con el índice de precios y cotizaciones mexicano. Entonces el peso mexicano es este MXN USD igual X. ¿Qué pasa si hago F5? En esta parte tal vez, pero en esta parte ni al caso. De hecho, hasta parece que son opuestos. Recuerden que esto es el peso mexicano en dólares. No es como estamos acostumbrados de ver al dólar en pesos. Por ejemplo, si les digo a cuánto está el dólar, me van a decir, 17.12. Creo que amanecimos así. Esto es al revés, es el inverso. Es 1 entre 17.12. Y ahora vamos a tratar de ver qué tanta relación hay entre el peso mexicano y el euro. No, pues, ni al caso. De hecho, hasta parece que son opuestos, ¿no? No veo mucha relación entre estos dos. Ahora vamos a ver cuánta relación hay entre... Ahora, ya con esto acabamos y no quiero proseguir con la siguiente parte, que es hacer la regresión lineal. Eso lo hacemos con toda calma mañana, y el martes hacemos la refactorización. Entonces, como ustedes pidieron el código, así se va a quedar. Ahora, lo que les quiero mostrar es algo interesante. Cuando me voy a meter a mi README, y se acuerdan que aquí tengo al VIX. El VIX es el índice de volatilidad de las opciones del Standard & Poor's. Y entonces, ¿qué pasa en general con el precio de las opciones? Cuando los activos suben, en general la opción va a tener mayor precio, pero lo que es más importante es que cuando hay una baja de precios, la gente va a empezar a comprar puts como protección, y eso hace que la volatilidad crezca. Entonces, lo que no sé si les dijeron a ustedes en sus cursos de finanzas, pero lo que a nosotros nos dicen, y es un poco como el consenso o un poco de sabiduría popular, es que la volatilidad se mueve, es inversamente proporcional a los precios. Es decir, cuando los precios caen, la volatilidad explota cuando hay crisis, y cuando los precios suben, en general no hay mucha volatilidad, porque los precios no van a menos de que sea una noticia especial, suben muy suavemente. Veanlo aquí. Aquí vamos a poner acá el Standard & Poor's. Vean aquí, los precios en general suben suave, y cuando caen brutal. Sí hay subidas grandes, pero hay más caídas grandes que subidas. Esa es la idea. Entonces, quiero ver yo comparar el Standard & Poor's comparar al índice de volatilidad, el VIX, que es el índice de volatilidad del Standard & Poor's, y lo voy a comparar con el Standard & Poor's VIX.
SXP. SPX. Y que dice que no tengo SPX, ¿sí? Acá. Aquí está. Como ven, cuando aquí, como ven, no hay mucha relación entre los dos, pero vean que cuando los precios suben, la volatilidad baja. Y cuando hay caídas enormes como aquí, hay picos de volatilidad. Aquí ven, acá hay una caída y es un pico de volatilidad. Acá hay una caída y es un pico de volatilidad. Acá hay una caída en precio en azul, pico de volatilidad rojo. Y aquí, como ven, hay una caída fuerte y se mantiene abajo, gran volatilidad. Además, esto está bonito porque no solamente estamos viendo que, no sé si lo alcancen a ver, pero si yo calculo el beta de esta regresión lineal, como la volatilidad y el Standard & Poor's se mueven al revés, el beta va a ser negativo. Y siempre nos han dicho en finanzas que todos los betas son positivos. Pues no, porque el beta, ¿se acuerdan? Es una correlación ponderada por la volatilidad, ¿se acuerdan? Lo que vimos ayer. Que el beta es una correlación ponderada con volatilidad. Ahora, el VIX, si ustedes calculan la volatilidad de la volatilidad, es gigante, vean. El VIX tiene una gran volatilidad gigante. Entonces, la volatilidad del VIX como índice, es decir, la volatilidad de la volatilidad va a ser gigante. Si eso va a ser gigante y además tiene correlación negativa, es de esperarse que la correlación es negativa, entonces el beta es negativo, y es de esperarse que en valor absoluto el beta sea muy grande, porque la volatilidad del VIX va a ser mucho más grande que la del Standard & Poor's. Entonces uno va a estar esperando betas muy grandes. Y a uno siempre le dicen que los betas siempre son positivos de alrededor de 1. Vamos a ver que a lo mejor este es un beta de -4, -5. Eso es importante. Deny. Ok, entonces, y justo gracias a tener este juguetito, pudimos prototipar qué es esto y pudimos cambiar estos valores para darnos una idea de por dónde van las cosas. Perfecto, entonces ya tenemos la primera parte, que era la time series de las dos para comparar, y la siguiente parte es hacer la regresión lineal, que lo vamos a hacer mañana. Entonces, nos vemos mañana para hacer la regresión lineal. Seguimos en contacto. Mauricio, out.